Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una puntualidad absolutamente británica. Soy Carol Arbolí, soy la directora de la Unidad de Programas Nacionales de Executive Education en el IE. Lo primero de todo, quiero daros la bienvenida. Tenemos en estos momentos 90 participantes. Veo que hay gente de Colombia, gente que viene de distintos lugares de España. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros teneros aquí. Iba a decir un placer, pero bueno, dadas las circunstancias, creo que diría que es una oportunidad única de compartir conocimiento en esta nueva conferencia, en esta nueva sesión de diálogos sobre liderazgo en tiempos inciertos. En concreto, esta tarde nos va a acompañar Manuel Bermejo, que va a enfocar el contenido de la sesión en los órganos de gobierno de la empresa familiar, cómo ellos pueden de alguna manera contribuir a ese liderazgo. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Para mí es un orgullo tener a uno de nuestros mayores expertos en empresa familiar de nuestra institución. Manuel es una eminencia en este campo. Me gustaría destacar de su currículum dos cosas. La primera, que es hijo y nieto de exitosos empresarios, es decir, lo lleva en su genética, en las venas, lo que es el conocimiento de la empresa familiar. Y la segunda, pues que es una persona que ha estado investigando, esforzándose, creciendo como académico. Y bueno, él es doctor en economía, más allá de su licenciatura universitaria, es ingeniero agrónomo, máster del IE, tiene distintos programas en distintas escuelas de reconocido prestigio internacional, algunas como Babson College, muy especializada en temas de emprendimiento. Con esto lo que quiero destacar es que estamos con una persona que de verdad sabe de lo que va a hablar. Entonces, aprovecho para deciros que tenéis una gran oportunidad, que por favor las preguntas que tengáis las vayáis poniendo en el chat y iremos de alguna manera moderando y enriqueciendo la sesión de la mejor de las maneras posibles. Muchísimas gracias, Manuel. Te doy la palabra y apago micrófono. Pues, muchas gracias, Carola, por la presentación y muchas gracias a todos por compartir esta ventana de oportunidad, pues, para poder comunicarnos en estos tiempos, ¿verdad? Yo os voy a hablar sobre cómo poder desde los órganos de gobierno apoyar a gestionar una situación compleja como la que estamos viviendo y permitidme que, en primer lugar, lo que quiero, aparte de lo que comentaba Carola, deciros que yo también soy empresario y, por tanto, muchas de las cosas que os voy a contar hoy pues tienen que ver con mi experiencia propia o mi experiencia como asesor, que lo soy de muchas compañías en muchos países del mundo y que me toca también estar ahora en las trincheras, como me imagino que estaréis muchos de vosotros, pues tratando de gestionar esta situación. Obviamente, lo primero, permitidme, pongo ahí la señal de luto y de solidaridad pues con toda la gente que lamentablemente ha fallecido en esta pandemia, que lo está pasando mal. Creo que es lo primero que tengo que trasladar. Dicho esto, mi propósito hoy es sobre todo pues transmitiros soluciones y mucha energía positiva. Yo soy una persona optimista por naturaleza. Hace muchos años, y os lo dejo también como lección, mi padre me dijo que solo y con media pena no se va a ninguna parte, ¿no? Pues es algo que practico. Seguramente, si yo os dijera que la economía va a caer un 200% y que nos vamos a ir todos por el precipicio, me llamarían a dar más conferencias, porque en estos tiempos también el gafe y la persona que traslada cosas negativas es como muy bien vista, pero no va a ser mi caso. Insisto, yo pretendo trasladaros aprendizajes de lo que voy aprendiendo. También os voy a compartir algunas ideas que tienen que ver con una investigación que estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Y bueno, sin más, mirad, las empresas son como los seres humanos, ¿no? Tienen piernas, corazón, cabeza, ¿no? Y la cabeza pues es el gobierno corporativo, ¿no? Y es muy importante que actuemos en estos momentos precisamente
más que nunca con cabeza, y por eso creo que el papel de los órganos de gobierno es excepcionalmente relevante en estos momentos, ¿no? Y creo que esa relevancia, de alguna manera, tiene que ver con un doble enfoque, ¿no? Por un lado, desde los órganos de gobierno se puede, y yo creo que se debe, apoyar a los gestores, al CEO y a sus equipos desde el punto de vista de reforzarles, de darles empowerment, de escucharles, de asesorarles, ¿no? De alguna manera de fortalecerles desde el punto de vista, ya digo, de la mentalidad, y también desde los órganos de gobierno se debe y se puede utilizar determinadas herramientas para liderar, impulsar la gestión de estos momentos tan complejos. Lo que os voy a compartir ahora es un decálogo, que no deja de ser una síntesis de medidas que yo creo que se pueden aportar desde los órganos de gobierno. Las primeras vais a ver que tienen más que ver con la idea de reforzar la mentalidad del CEO y del equipo, y luego las otras serán herramientas muy operativas. Haré unas conclusiones y intentaré ser lo más breve posible, pues para dejar tiempo a atender a vuestras preguntas, que me imagino que también será una parte muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de medidas de apoyo al CEO y su equipo, bueno, la primera es mucha serenidad, ¿no? Mirad, voy a acudir a un símil deportivo, por poner un ejemplo del fútbol, que sabéis que en España y en muchos de los países desde donde me escucháis, pues es deporte rey, es algo que además estamos echando también mucho de menos ahora, ¿no? Es importante pensar que los partidos duran 90 minutos. Y lo que no puede ser es que por nervios perdamos el partido en el minuto 5, ¿no? Entonces, pensemos que la situación que vivimos ahora, antes o después, se va a revertir, iremos a una normalidad o a una nueva normalidad, como se dice ahora, pero es muy importante tomar decisiones con mucho sentido común, ¿no? Quizás lo resumiría en una cosa, ¿no? O sea, pensad que el mundo va a seguir, ¿eh? Por ejemplo, hoy han salido unos informes del FMI que para el caso concreto de España dicen que puede caer el PIB un 8% este año, pero el siguiente ya estaría creciendo casi al 5%, con lo cual en 2 años se recuperaría el PIB. En la crisis financiera que hemos vivido, el PIB en España ha tardado 10 años en recuperar sus niveles del 2008, o sea que tampoco lo que se aventura es una situación tan sumamente catastrófica. Pues vamos a salir de esto, todos y vosotros los que me escucháis vais a salir de esto, por tanto, mucho temple a la hora de tomar determinadas decisiones porque pueden ser muy perniciosas. Y claro, desde los órganos de gobierno tenemos que estar siempre pensando en la viabilidad, en el corto, pero en el medio y el largo plazo, ¿no? Una pulsión hoy es, bueno, voy a reducir personal, pero oye, ¿cuánto nos cuesta formar a ese personal? Lo dejo como reflexión, o sea, no tomemos, ya digo, decisiones sin esta perspectiva de que después de la tempestad va a venir la calma. Segundo, hoy más que nunca, al CEO y los equipos hay que decirles que actúen de acuerdo también con su propósito y con sus valores, ¿no? Os comparto la parte que puedo de una conversación que tenía recientemente con un líder de tercera generación de una importante compañía familiar española y hablando de cómo gestionar esta situación, decía, Manuel, hoy más que nunca estamos haciendo usos de esos valores que trabajamos contigo hace unos años para identificar cuáles debían ser nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, me parece que hoy más que nunca es importante también desde los órganos de gobierno pedir a los ejecutivos que incluso en esta situación de tensión, de estrés, de nervios, actúen de acuerdo a los valores que han permitido a las compañías pues tener un pasado exitoso para volver a tener un exitoso futuro. Tercera idea que yo estoy recomendando mucho a los CEOs y sus equipos, que es que voy a hacer una reflexión general y luego, si queréis, haré una reflexión particular para el ámbito de las familias empresarias, ¿no? Por un lado, creo que es muy importante en esta situación contar con todos, ¿no? Pues, más allá de los organigramas jerárquicos, formales, en las organizaciones hay gente muy valiosa y que en estos momentos se están revelando como particularmente valiosos y hay que contar también mucho con ellos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que por sus conocimientos avanzados de tecnología pues están colaborando de una manera extraordinaria hoy a gestionar
todo este aluvión de teletrabajo y que tenemos que abordar, ¿no? Por tanto, le diría a los CEOs y a los equipos que tengan una mirada larga como para identificar talento, con independencia de que ese talento venga de un miembro del comité de dirección o venga de un becario. Creo que es muy importante, insisto, esta idea para trasladar al CEO y sus equipos. Y en el caso concreto de las familias empresarias, creo que también los momentos de hoy nos están demostrando que más que nunca la colaboración intergeneraciones es importante. Yo he aludido muchas veces que nunca he entendido la sucesión, la sucesión en la empresa familiar como un fenómeno similar al de los leones de una manada, ¿no? Que se pelean y entonces confrontan y uno es el que se queda. Nunca he entendido eso. Me parece que en las familias empresariales tiene que haber una enorme colaboración multigeneracional, ¿no? Los mayores aportarán temple, aportarán experiencia, los jóvenes hoy están aportando una gran capacidad para identificar oportunidades en el ámbito digital, ¿no? Por tanto, insisto en esta idea de que aquí todo el talento es poco para superar esta situación compleja e insólita que nos ha tocado vivir, ¿no? Luego, desde luego, lo que hace falta es mucho darwinismo, ¿no? Mucha capacidad de adaptarse al entorno. La verdad que es increíble cómo nos hemos adaptado todos, ¿no? a esta realidad. Incluso me parece que hoy en día en muchos países es más cómodo quedarse en casa que salir fuera, ¿no? O sea, fuera el ambiente hostil, es feo. Tienes sensación de que tienes la peste, la gente se cruza de acera cuando vas, ¿no? Bueno, y nos hemos adaptado a esto, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que el mundo se iba a meter en casa y que no iba a salir, ¿no? Y que no iba a haber conciertos y que no iba a haber bares pero bueno, oye, entonces esto hay que trasladarlo también al mundo empresarial. O sea, creo que nos tenemos que adaptar rapidísimamente a esta situación, a tener que teletrabajar y a tomar determinadas decisiones muy ágiles, muy rápidas, y a tener que reinventarnos, ¿no? O sea, y tampoco desvelo nada, me comentaba otro importante empresario familiar, bueno, pues que han descubierto que muchos de sus distribuidores, pues además de vender en grandes ciudades, estaban vendiendo mucho en pequeñas poblaciones, ¿no? Bueno, y eso les está salvando hoy, es más aprovechando esa oportunidad para identificar productos y servicios desde los que poder atender a esos consumidores que hasta ahora los tenían poco identificados o les parecían fuertes, ¿no? Pongo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acceder a muchas ayudas públicas supone unos esfuerzos burocráticos, ¿no? Oye, pues no pasa nada por pedirle a parte del equipo que en vez de hacer la tarea habitual, pues se pongan a apoyar a los de recursos humanos en rellenar no sé qué plantillas para conseguir un ERTE o determinada ayuda pública, ¿no? Así que creo que estamos en tiempos de que, bueno, pues que tenemos que adaptarnos de manera brutal a esta nueva situación, ¿no? Y si pensamos en medidas más operativas, bueno, la primera tiene que ver con la idea de empatía, ¿no? Hoy más que nunca tenemos que tener mucha empatía con nuestros colaboradores para dos cosas. La primera, obviamente, es cuidar al máximo su salud, ¿no? Proveer a los colaboradores, si todavía están trabajando, de medidas, distancias. Muchas fábricas pues, han reducido turnos para que el número de empleados sea menor y, por tanto, se respete esta distancia social que se está pidiendo ahora. Muchas compañías obviamente están proveyendo a sus equipos de los materiales que hacen falta, pero no me quiero olvidar también de la moral, ¿no? Y lo digo también por propia experiencia, ¿no? Tengo muchos colaboradores jóvenes que están solos en sus casas, ¿no? Entonces creo que más que nunca es importante que cada responsable de un grupo de personas en estos tiempos tenga contacto diario con todos. Se reserve espacio para poder hablar de la vida, del mar, de los peces, de animar a la gente, ¿no? Pongan tareas concretas, ¿no? Porque esto del teletrabajo sin una dinámica de tareas concretas que ir haciendo, pues puede quedar en algo un poco, bueno, pues de un ejercicio un poco inconexo. Entonces creo que es, por supuesto, importantísimo cuidar la salud, pero no perdáis esta otra perspectiva, ¿no? De cuidar la moral de la gente, ¿no? Creo que hay que ser, ya digo, hoy más empático que nunca. Como os habrá pasado a muchos, también en estos tiempos habréis tenido mucho tiempo de leer, y uno de los libros que tenía pendiente de leer es Siri, ¿no? Que es el libro de Pérez Reverte sobre la historia del Cid Campeador, ¿no? Y la verdad que es una buena escuela de liderazgo
porque una de las cosas que destaca del CID Campador es precisamente su enorme capacidad de empatizar con sus tropas, ¿no? Les preguntaba, se mezclaba con ellos, ¿no? Bueno, pues creo que eso es exactamente lo mismo que hay que hacer ahora. Insisto, no solo cuidar la salud, sino también cuidar y mucho la moral de los colaboradores, ¿no? Luego, sigue habiendo reuniones de board, incluso en muchos países se ha permitido que incluso las juntas generales de accionistas se puedan celebrar en online. Por supuesto que hay consejos de administración en online, a mí me ha tocado ya participar en varios. Muchas compañías han creado comités de crisis. Y de nuevo aquí hago una reflexión que os hacía antes. En esos comités de crisis es muy importante que estén los que tienen que estar, aunque en el organigrama aparentemente pues igual no les tocaba, ¿no? Pues claro, en estas reuniones de ahora, pues yo soy consciente que estamos bajo estrés, incluso en ciertas circunstancias hasta bajo situaciones de histerismo, ¿no? Pero hay que ser extraordinariamente efectivas en las reuniones, ¿no? De hecho, hoy más que nunca requerimos líderes y no líricos. Para mí lírico es el que habla y dice y tal. O sea, necesitamos líderes, personas que nos indiquen claramente cuál es el camino. Tenemos que hablar sobre certezas, ¿no? Hoy se manejan muchas cifras, muchas informaciones. Bueno, ¿cuál es lo cierto y cuál es lo no cierto, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario de separar el grano de la paja, saber de qué estamos hablando, cuáles son las expectativas más concretas. También os traslado otro ejemplo de ayer, ¿no? Ayer me reunía en un consejo con una compañía tecnológica y claro, el director financiero me dijo, bueno, yo llegué a hacer 250 escenarios, ¿no? Pero no os los voy a mostrar. Y dije yo, no, pero ni loco, ¿no? Eso es ingobernable, no vamos a tener la capacidad de síntesis y decir, bueno, ¿cuál pueden ser los 2, 3 o 4 escenarios más probables? O sea, insisto en la idea de ser muy efectivos y de mucho liderar responsables concretos y no es tiempo ahora mismo tanto para la lírica. Hablo al menos en el ámbito de la gobernanza, ¿no? Y luego otro mensaje absolutamente claro es el mensaje de la ejemplaridad, ¿no? Y voy a hablar de dos ejemplaridades y aquí os he puesto, en fin, algunas fotos en este caso, de empresarios importantes de mi país, de España, pues como Ana Botín o como el señor Ortega de Inditex, que han hecho grandes labores, pero pongo otros muchos, incluso arriba a la derecha pongo un señor que para mí es el autónomo heroico que sigue, esto es como el soldado desconocido, ¿no? Bueno, pues el héroe anónimo. O sea, que hay mucha gente ejemplar, ¿no? Entonces, creo y que también desde los órganos de gobierno se tiene que pedir una doble ejemplaridad, una cara adentro, ¿no? Oye, pues es obvio que si la compañía ha tomado medidas de reducción salarial o ha tomado medidas de cualquier tipo, evidentemente la gente que lidera las organizaciones y los órganos de gobierno pues también tienen que entender esta situación y en ese sentido ser ejemplares, ¿no? No se puede liderar sin dar ejemplo. Pero luego también está la ejemplaridad hacia afuera, ¿no? O sea, realmente no solo los empresarios, pero bueno, estoy hablando en un ámbito de empresarios, muchísimos empresarios en muchos lugares del planeta pues nos están dejando hoy lecciones de ejemplaridad, de solidaridad extraordinarias y de una contribución fantástica para solventar esta situación, ¿no? Entonces, creo que estas compañías que tienen un propósito, que tienen unos paraqués que les conectan con la sociedad, son las compañías que van a tener éxito en el presente rabioso y en el futuro inmediato, ¿no? O sea, creo que hoy buscamos compañías con alma, buscamos compañías con sentimientos, buscamos compañías que empaticen con los problemas de la agenda social y son muchísimas, ¿no? los ejemplos que seguramente todos estáis viendo y estoy seguro que muchos de los que me estáis escuchando también habéis hecho acciones ejemplares, ¿no? Por tanto, ejemplaridad dentro, pero también evidentemente otro tema clave hoy es la caja, ¿no? La caja es el tesoro, ¿no? Y en ese sentido, pues os diría
el máximo, que desde los órganos de gobierno hay que pedirle al máximo ejecutivo que tenga un control absolutamente férreo de la caja, ¿no? O sea, que de ahí no salga un euro un dólar sin que él no lo apruebe, ¿no? Y bueno, pues aquí hay una serie de parámetros, y no descubro la pólvora, que hoy en día van a ser particularmente relevantes. ¿Qué liquidez tenemos? ¿Qué generación de vida da nuestro negocio? ¿Qué porcentaje de gastos fijos tiene nuestro negocio? ¿Cuál es nuestro ratio de deuda sobre vida? ¿Qué caída de ventas estamos teniendo y debemos tener? ¿Qué va a pasar con los cobros? ¿Qué índices de morosidad se nos van a presentar? ¿Cómo se pueden retrasar los cobros que nos tienen que hacer nuestros clientes, ¿no? O sea, entonces, creo que esto requiere especialísima atención porque evidentemente va a ser clave, ¿no? Y no es baladí que muchísimas asociaciones empresariales, me da igual, de España, de México, de Bolivia, precisamente lo que están pidiendo las autoridades es que extremen la toma de medidas que permitan a las compañías pues, tener la liquidez en estos entornos en los que pues, muchas compañías están viendo severamente reducidos sus ingresos, cuando no, los ingresos han caído absolutamente. Estoy pensando, por ejemplo, en restauración o en muchos negocios de retail, ¿no? Luego, claro, estamos en un momento en que, en fin, el hombre o la mujer propone, pero el pinche virus dispone, ¿no? Entonces, pues no tenemos tampoco unos escenarios ciertos, ni lo tienen los del fútbol, que no saben si van a poder jugar o no, o cuándo, o de qué manera, ni lo tenéis vosotros los empresarios, ¿no? Entonces, frente a esto, lo que me parece recomendable es que tengamos una serie de planes de contingencia con escenarios, sin volvernos locos, sin tener 3.800, pero bueno, sí, oye, pues esto puede abrir en 3, y a partir de ahí, pues ir construyendo escenarios realistas. Y insisto mucho en que hoy no nos hagamos trampas jugando al solitario, ¿no? O sea, seamos lo más realistas posibles, porque es que además las circunstancias nos están enseñando, bueno, pues que los procesos son extremadamente lentos, ¿no? Y tenemos el ejemplo de China, que ha tardado tiempo en volver a la normalidad las cosas. Y luego esto liga con el último punto, el decálogo, ¿no? O sea, la situación que yo estoy viendo, estoy utilizando mucho del pit stop, ¿no? Si sois aficionados a la Fórmula 1, lo entenderéis rápido, y si no, pues también, porque es bien sencillo, ¿no? O sea, pit stop es la parada que se nos pide para entrar en boxes, ¿no? Sabéis que igual que estoy yo con unos auriculares, los pilotos llevan un auricular y en un momento dado le dicen, oye, Manuel, a boxes, ¿no? Bueno, pues aquí nos han llamado a boxes a todo, ¿no? Nos han confinado, nos han dicho que nos quedemos en casa, etc., ¿no? Bueno, y dado que estamos en boxes, pues lo que yo creo que tenemos que hacer es un esfuerzo extraordinario para prepararnos para salir refortalecidos. Es decir, algo en lo que yo me estoy desgañitando para pedirle a las compañías es, oye, aprovecha esta situación para cosas que igual nunca tienes tiempo. Revisa tus procesos, cómo pueden ser mucho más eficientes tus procesos. Revisa tu página web. Revisa tu plan comercial, porque cuando salgamos las circunstancias habrán cambiado. Revisa tus procedimientos, revisa tus protocolos de seguridad. En fin, creo que hay muchísima tarea por hacer. Quizás hay gente en la organización a la que la falta de actividad pues aparentemente les deja sin tarea, pero creo que aquí hay que hacer mucho, muchísimo. Y luego, de nuevo, sigo con el símil de la Fórmula 1. Una vez que es obvio que no salimos a toda velocidad, tenemos que ir por una avenida que se llama el pit lane, donde hay que ir muy despacito. Y luego ya salimos a la pista. Y una vez que salimos a la pista, pues bueno, arrancamos y poquito a poco pues vamos tomando velocidad. Eso sí, hay un momento en el que ya tomamos velocidad y sobre todo tomamos ventaja del pit stop porque ya llevamos mejores neumáticos que los demás y empezamos a adelantar a los demás, ¿no? Pues esta es la imagen que os quería dejar, ¿no? O sea, que dediquéis ahora tiempo a que la organización se prepare para salir de boxes con toda potencia. Porque antes o después nos van a sacar la bandera de cuadros para decir, señores, sigue la carrera, ¿no? Y os quería también
como os decía al principio, pretendo daros ideas y energía positiva. Os comparto que prácticamente desde que empezó esta situación, pues elaboré una encuesta y estoy teniendo conversaciones con muchos empresarios para desarrollar una investigación que tiene por objetivo dos cosas. Uno, bueno, entender cómo las compañías están gestionando la situación actual, y dos, cómo se están preparando precisamente para ese pit stop al que yo hablaba, ¿no? Tenéis ahí incluso el link a la encuesta y si algunos sois tan amables de poder rellenarla, pues bendito sea porque bueno, pues serán más datos, así que permitidme que aproveche también esta ventana para pediros colaboración sobre esto, ¿no? Entonces, os comparto ahora, a cambio de pediros ayuda, pues también hay que dar, ¿no? Antes de pedir, ¿no? Aquí os entrego, y esto es prácticamente primicia, los primeros highlights de esta investigación, ¿no? Hemos tomado ya contacto con más de 100 compañías y os voy a comentar algunos datos. Empiezo por las malas noticias, que son las que tenéis más bien hacia vuestra izquierda, ¿no? Bueno, pues de acuerdo a esta investigación, hay más de 80% de negocios que todavía siguen abiertos, algunos de ellos en circunstancias pues muy particulares, de mucha gente teletrabajando. Y hay un dato interesante, que es que en más del 52% de los casos hay más del 50% de las plantillas teletrabajando, ¿no? O sea, realmente el teletrabajo se ha convertido, yo creo que en uno de los elementos fundamentales para solventar esto, ¿no? No quiero ni imaginarme lo que pudiera ser esta situación en circunstancias de menor avance tecnológico, ¿no? Luego, también por seguir con las noticias menos buenas, el 88% de las compañías estiman que van a tener descensos en la facturación del año actual, y un porcentaje relevante de ellas estiman que estos descensos pues, pueden ser incluso superiores al 30% respecto al 2019, ¿no? Una inmensa mayoría de las compañías, pues casi 2 de cada 3, estiman que antes o después van a tener que aplicar medidas de reducción de personal, lo cual es pues, indudablemente una mala noticia, porque los índices de desempleo en todos los países pues, no cabe que van a aumentar, ¿no? Hay un 56% de compañías de la muestra que estiman que van a tener problemas derivados de liquidez o de insolvencias de sus compañías clientes, y hay un 9% de las compañías de esta muestra que directamente piensan que, bueno, pues que no van a poder seguir y que tendrán que cerrar sus compañías o venderlas, ¿no? Pero también quiero lanzar algunos mensajes optimistas después de haber hablado y haber recabado información de más de 100 empresarios, ¿no? En cuanto a la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, el 80% estiman que esto se va a producir en un plazo entre 2 y 6 meses, ¿no? Por tanto, vuelvo a mi teoría del pit stop. Aprovechemos esto que está pasando ahora pues para fortalecernos y salir con fuerza, ¿no? El 58% declara estar revisando su estrategia corporativa precisamente para no solo superar esta crisis y asegurar la continuidad de la compañía frente a esta tormenta, sino para prepararse pues para también el medio plazo, ¿no? El 75% estiman que van a tener importantes oportunidades para crecer, y de hecho ya las están de alguna manera vislumbrando, y el 76% consideran que algo en lo que más van a invertir después de esta situación van a ser en temas que tienen que ver con teletrabajo o incluso, yo diría, en sentido amplio, con digitalización de sus compañías. Y el último dato que os dejo, que también es muy interesante, es que hay un 28% de esta muestra de empresas medianas y grandes con las que estoy trabajando que identifican también la oportunidad de acelerar su crecimiento inorgánico comprando compañías
en el buen entendido que se van a producir oportunidades interesantes de concentración sectorial, ¿no? O sea, que yo creo que hablando con empresarios, pues te das cuenta que indudablemente esta situación compleja pues, está llena de dificultades, pero no deja de estar también llenas de oportunidades. Bueno, y quiero acabar con 2 o 3 reflexiones últimas. La primera es una apelación a la esencia. Oye, nos transformaremos, seremos darwinistas, pero no perdáis vuestra esencia. Si sois compañías exitosas, y muchos de los que me estáis escuchando hoy me consta que lo sois, es porque tenéis una esencia que no podéis perder. Entonces yo apelo, y también lo hago mucho en reuniones con consejos, en board, en consejos de familia y demás, a hacer una apelación importante a la esencia de las compañías que no se puede ni se debe perder, ¿no? Y os pongo, por acabar, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cosas curiosas, ¿no? Estos son 2 startups que están multiplicando su actividad en estos días, ¿no? Obteniendo unas cifras récord, ¿no? O sea, que no todo son tristezas, ¿no? Por ejemplo, Arnites, que a lo que se dedica es algo tan sencillo como hacer punto, ¿no? Bueno, pues resulta que esto se ha disparado en nuestros días, y el otro ejemplo que os pongo aquí es de Smartick, que para los que tenéis hijos pequeños es una maravillosa aplicación para que los niños aprendan de una manera pues muy intuitiva matemáticas, ¿no? Pues estos también se han disparado, ¿no? O sea, bueno, como digo, siempre hay oportunidades, incluso momentos más complejos. Y, de nuevo, haciendo un guiño a la empresa familiar, y me consta que muchos de los que me estáis escuchando hoy estáis en el ámbito de las familias empresariales, pues también un ejemplo de reinvención, en este caso de una compañía de Menorca, de la Menorquina, una compañía que data del año 1940 y que ha reinventado su modelo de negocio para empezar a atender no solamente su negocio tradicional de helados en un formato B2B, sino que se han puesto a trabajar ahora en mandar comida a particulares, y bueno, pues ellos presumen de ser los primeros que han hecho un proceso de transformación del B2B al B2C. Es decir, hay esperanza, hay oportunidades y hay mucho para hacer para los empresarios, ¿no? Y acabo con esto, ¿no? Mirad, una empresa que tiene éxito en el largo plazo es una empresa que se parece mucho a un gran río, ¿no? Un gran río es un gran río porque tiene grandes afluentes, ¿no? Y cada generación de directivos, cada generación de líderes ha aportado valor, ¿no? Bueno, pues ahora a nuestra generación nos ha tocado lidiar con este toro complicado del COVID, pero bueno, en estos momentos también creo que desde los órganos de gobierno pues tenemos que pedirle a los ejecutivos que saquen lo mejor de sí mismos, que aporten todo el talento, que aporten toda la energía, pues para también salir con éxito y ser ese afluente que los negocios requieren para que sigan teniendo continuidad, ¿no? Y es muy importante que los negocios continúen y que se siga creando, empleo, riqueza y bienestar para las sociedades. Y hasta aquí quería llegar. He empleado, como os decía, aproximadamente algo menos de 30 minutos. Os dejo también mi email porque tal vez alguno de vosotros pues quiera en privado hacer cualquier comentario fuera de esta sesión, y lo que hago a partir de ahora es me pongo a disposición de Carola para que me pueda transmitir cualquier inquietud o cualquier pregunta e intentar daros un poco de luz en ese sentido. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Manuel. Tengo varias preguntas que han lanzado los participantes, que son casi 300 personas las que te están escuchando. Voy a hacer las 3 a la vez para que en el tiempo que tenemos, que no es mucho, pues decidas cuál contestas. La primera sería, ¿qué peso va a tener la comunicación, tanto la interna como la externa, para las empresas para salir más o menos reforzadas de la crisis? Otra pregunta que también te hacen, es ¿cuáles podrían ser las ventajas de una empresa familiar en lo que es su propia génesis como tal, los valores que tiene para salir de esta crisis, ¿no? ¿En qué se tiene que apalancar la empresa familiar?
Y por último, y esto ya es una opinión, te preguntan a ti como experto, ¿qué ves más factible? ¿Una salida en V, como dicen algunos economistas, para el caso de España, o una salida en U de esta crisis? Tres preguntas. Vale, pues voy a intentar, responder a todas ellas, ¿no? Y empiezo quizás por la última, ¿no? Por el tipo de salida. Bueno, yo creo que aquí también hay que tener o hacer distingos con respecto a sectores de actividad, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me toca de cerca porque lo vivo. El ámbito de la robótica, pues es un ámbito donde hay unas expectativas enormes y hay un apetito por parte de la industria de avanzar en robotización y automatización. Bueno, pues seguramente ahí va a haber una salida pues más tipo V, quizás en negocios como lo que tengan que ver con viajes, hotelería, pues la salida pues se va a parecer más a una U, ¿no? Y dado que el peso en España, el peso de estos sectores como el viaje, turismo, la gastronomía es particularmente alta, pues seguramente en el caso de España nos vamos a aproximar quizás un poquito más a la U que a la V, ¿no? Pero insisto en un dato que comenté durante mi intervención y que repito ahora, ¿no? Si tomo como ciertos los datos que han comentado hoy en el FMI, de alguna manera se espera que la economía española recuperase su PIB en 2 años, ¿no? O sea, en el año 21 recuperara el PIB del 19. Recuerdo que en la crisis financiera que hemos pasado, España tardó 10 años en recuperar esto, ¿no? O sea, que quizás el escenario vaya a no ser tan negativo como algunos agoreros indican. Incluso permitidme que pase de la anécdota a la categoría. Ayer en un consejo de una compañía industrial que tiene actividad en China me decían que en Wuhan, en el epicentro de toda esta crisis del virus, se estaban disparando las ventas de coches, de automóviles, ¿no? Cuando todo el mundo piensa que el automóvil, bueno, pues es que hay un apetito de la gente de viajar en coche y no tanto en medio público. Entonces, podemos vivir situaciones pues que, como esto es insólito, pues que serán difíciles de pronosticar, pero insisto, y por mojarme, creo que habrá diferencias, pero intuyo que en el caso español la salida puede ser más tipo U que tipo V en el conjunto de la economía, aunque habrá determinados sectores que sí que va a ser mucho más tipo V. El otro tema que me preguntabas era la comunicación, ¿no? Bueno, yo creo que la comunicación está jugando y va a tener que jugar un papel trascendental, ¿no? Hablo primero de lo que es comunicación interna, ¿no? Fijaos que yo antes, una de las cosas a las que apelaba, por gran medida por experiencia propia, es a mantener altísimos niveles de comunicación con los equipos. Más allá que estemos teletrabajando, creo que es muy importante la comunicación interna ahora, en estos tiempos. Ha habido muchos CEOs que han hecho vídeos para sus equipos explicando de primera mano y con toda transparencia y honestidad la situación de la compañía. Entonces yo creo que es muy relevante la comunicación interna. Y bueno, la comunicación externa creo que lo va a ser todavía más, ¿no? Y además, pensad, desde el punto de vista de comunicación externa, que se ha roto un poco el monopolio de lo que eran quizás ante los grandes medios de comunicación. Hoy se puede hacer comunicación a través de muchísimos canales y yo creo muchísimo en la comunicación porque sobre todo creo en la reputación. Creo que el futuro va a ser de las compañías que tengan mejor reputación y no olvidéis que reputación, lo decía Rockefeller, es hacer las cosas bien y que se sepa y en ese sentido la comunicación es trascendente. Y permitidme también con respecto a la comunicación un matiz de nuevo con respecto a las compañías de familia. Mirad, me han llamado muchos empresarios familiares para decirme, Manuel, ¿qué razón tenías si no te hacíamos caso con la relevancia de la cohesión familiar, la comunicación familiar? Nos tenemos que poner a ello en cuanto pasen unos días y nos centremos con todo esto. Y es verdad, o sea, en las familias empresariales es muy importante que haya canales de comunicación, que haya cohesión en torno a un proyecto y unos valores, ¿no? Y esto hoy lo estamos viendo pues más que nunca, ¿no? Y creo que la tercera pregunta tiene que ver con la empresa familiar, ¿no?
Mira, pongo una referencia de la pasada crisis, que ya es un hecho cierto, ¿no? En la crisis económica que vivimos desde el 2008, hay estudios, por ejemplo, del profesor Juan Corona, director general del Instituto de la Empresa Familiar, que evidencia que las compañías familiares, incluso en épocas duras de crisis, mantienen o crean más empleo que sus pares no familiares, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un componente brutal de compromiso, compromiso con su gente, compromiso con su tierra, que es espectacular, ¿no? Justo veía antes de esta sesión en LinkedIn todo el movimiento que se ha hecho, y permitidme que ponga un ejemplo concreto de un sitio concreto, que es la parte interior de Alicante, que es lo que llaman el Valle del Juguete, ¿no? O sea, hay muchas poblaciones muy industriales, con mucha empresa familiar. Bueno, es extraordinario lo que están haciendo pues muchas compañías de ese territorio, y no cito ninguna para que ninguna se me moleste, ¿no? Pero es extraordinario el nivel de compromiso con los empleados, el nivel de compromiso con el territorio. Entonces creo que esto, que forma parte de la genética de la empresa familiar, creo que le proporciona hoy enormes ventajas, ¿no? Y dicho esto, también quiero hacer una apelación a la extraordinaria relevancia que tienen las empresas familiares, y hacer un llamamiento a las autoridades políticas de todos los países a que miren con cariño y complicidad a las empresas familiares, porque nos van a ayudar muchísimo a salir de esta situación, ¿no? Entonces, donde hay buenas empresas familiares con sólidos valores y con competitividad, creo que hay sociedades mejores, con más oportunidades y más libres. Bueno, muchísimas gracias, porque creo que con esto estás respondiendo también a una de las preguntas que no había mencionado. Uno de los asistentes pedía tu opinión respecto a la posibilidad de que la empresa familiar se posicione frente a la administración como uno de los actores principales para afrontar la salida, ¿no?, de la salida económica de la crisis. Entonces, sí, sin duda. Lo que pasa es que, mirad, todos podemos dedicarnos a hacer la crítica de nuestros gobiernos, y me parece legítimo, y oye, que cada cual, por supuesto, lo haga, ¿no? Pero creo que estamos en un momento en el que, más que confrontación, lo que hace falta es colaboración, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y estoy absolutamente convencido que el low profile y sin hacer ruido se habrá hecho, que las asociaciones de empresa familiar hayan trasladado sus inquietudes, sus puntos de vista a las diferentes administraciones de los países que me estáis escuchando, para que efectivamente los gobiernos entiendan que ahí hay un pilar fundamental para la economía de los países. Y desde luego no os quepa ninguna duda, a los que me estáis escuchando, que en lo que a mí respecta, y no tenéis más que seguir mi actividad en redes sociales, pues estoy siendo extraordinariamente activo en dar esta batalla ideológica de poner en valor lo mucho que contribuyen las familias empresarias. Entonces creo que estoy convencido que esa voz pues será escuchada, porque, ya digo, es una parte importantísima del tejido industrial de todos los países desde los que me estáis escuchando esta tarde. sin duda lo es. Y por último, ya para terminar, otra persona nos pregunta tu opinión respecto a el rol que va a tener la formación y la educación de las siguientes generaciones para salir de esta crisis también de una manera óptima, ¿no? Bueno, pues creo que va a ser fundamental, ¿no? O sea, yo creo que, y de hecho, mirad, nosotros hablo ahora por la experiencia propia del IE, nosotros desarrollamos dos programas de formación para empresas familiares, uno más para los seniors de la empresa familiar, y otro precisamente en colaboración con IEF y con apoyo de EY Banco Santander para generaciones entrenadoras, y son programas enormemente exitosos y que demuestran que ya había un apetito muy grande por la formación en las generaciones, tanto en las senior como en las continuadoras, ¿no? Y estoy seguro que ese apetito va a continuar, incluso, bueno, lo estamos viendo hoy, ¿no? O sea, hay todos los webinars que
que estoy haciendo de empresa familiar pues cuentan con unas asistencias nunca vistas, ¿no? Lo cual demuestra que hay un enorme interés, que por supuesto evolucionarán también las formas de educación, pues habrá cada vez más formatos online o más formatos blended, como está ocurriendo pues, en el caso del IE, que ha sido particularmente pionero en este tipo de formatos, y creo que sin duda la educación es un factor clave para la competitividad de los países en sentido amplio y de las compañías. O sea, esto no me queda ninguna duda y creo que esto lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Sin duda, y en la parte que nos corresponde como institución, totalmente dispuestos a que así sea. Sin más, voy a cerrar esta sesión de diálogos, primero con un agradecimiento a los que habéis estado y a Manuel, a ti especialmente por aportar tanta luz y de una manera tan concisa y tan precisa. Y luego una reflexión personal. He visto que de las 300 personas que se han unido, no todos han puesto de dónde venían, pero he visto personas de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Canarias, de todos los lugares de España. Entonces, mi reflexión va porque, aunque esto de la globalización parece que va a salir tocado después de esta crisis, creo firmemente en el valor de la comunidad latina. Creo que esta nueva situación nos tiene que hacer reflexionar sobre la potencia de esta identidad que tenemos y creo también muy importante que nos ayudemos entre todos para que las cosas salgan de la mejor manera posible. De las palabras que has dicho, de las tuyas de tu ponencia, me quedo con ejemplaridad, me quedo con compromiso y desde luego no nos olvidemos de los tesoros que las empresas tienen que tener, las cuentas también lo suficientemente al día como para poder tener ese pulmón financiero que van a necesitar. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, insisto, y espero a vosotros, participantes, que nos sigamos viendo en estas tardes de diálogos, pues el tiempo que duren. Y desde luego también en el IE, que es una institución que, como sabéis, os acoge con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a ti, Carola, y a los asistentes. Y me ha gustado mucho esa idea de lo latino en sentido positivo, porque es verdad que tenemos una extraordinaria creatividad y en estos tiempos la creatividad va a ser clave. Gracias a todos, un placer y, como os digo, más allá de esta sesión, cualquier comentario personal vía mail, pues también encantado de seguir en contacto con todos vosotros. Muchísimas gracias.